¿Cómo están, hermanos y amigos? Qué gusto, qué bendición volver a saludarles en este día. En el horario que nos esté escuchando, queremos enviarle un saludo. Si es por la mañana, si es por la tarde o por la noche, deseamos que el Señor le bendiga y le fortalezca. Gracias también por sus mensajes, gracias por escribirnos, gracias por sus likes, gracias por compartir con sus contactos la lectura bíblica matutina. Usted envíelo, el Señor hará la obra. Nunca sabemos cuándo el Señor tiene preparada esa tierra. Nosotros solamente hagamos lo que está a nuestro alcance. El Señor hará la obra completa. Así que gracias a todos aquellos que nos apoyan a compartir la lectura bíblica matutina con sus contactos, y también gracias a usted que ya se suscribió a nuestros canales para que le estemos enviando las notificaciones en tiempo y en la medida posible siempre estar en contacto con usted. Así que nuevamente también le agradezco por sus oraciones y por acompañarnos en esta ocasión. El día de hoy, como usted recuerda, estamos en el capítulo 10 del libro del profeta Isaías, así que tome su Biblia, ábrala y lea con nosotros o escuche lo que dice la palabra de Dios. Daremos lectura del versículo 15 al 19 del capítulo 10 del profeta Isaías. Así que pongamos atención. La palabra de Dios dice así: ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por eso el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y a la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos, hermanos y amigos. Haremos unas breves consideraciones con la ayuda de Dios. Bien, como recordamos, aquí encontramos en este capítulo 10 Asiria, instrumento de Dios, pero también Asiria en su corazón, cuando se llena de soberbia, de orgullo, Dios también enviará sus juicios. Vemos aquí que las cuestiones que se exponen en estos versículos revelan las limitaciones de la capacidad y del poder del ser humano. Nos habla de que un hacha no puede actuar por ella misma. Sabemos que no se mueve sola, ni se puede hacer mayor que quien la usa. Por el contrario, permanece inmóvil e inútil hasta que alguien la tome y le dé movimiento. Su poder viene de otro. Así como ocurre con un bastón, con una sierra o con una vara, también pasará con Asiria, que es instrumento en la mano de Dios. Sin el poder divino, esa nación no tendría ejército ni conquistaría a sus enemigos, como tampoco tendría botín para llevarse. De la misma manera que el hacha, la poderosa Asiria no podía actuar en interés propio a menos que Dios se lo permitiese. Recuerda, hermano y amigo, solo somos instrumentos de Dios y Él es el único que tiene autoridad y poder. Por otro lado, también en estos versículos que hemos leído, vemos que la ilustración enseña la proverbial verdad de los límites humanos. Cuando las cosas salen bien, a las personas les encanta atribuirse el crédito por lo que les parece que son recompensas muy merecidas. Hermanos y amigos, la prosperidad y el éxito conducen más a menudo a la vanagloria que a reconocer humildemente la bendición de Dios. En materia espiritual, recordemos que el orgullo humano con frecuencia deja de reconocer la verdad que aquí el profeta Isaías nos brinda en este pasaje bíblico. Pablo
nos dice que estamos muertos en nuestros pecados. Mediante el poder de su evangelio, Dios nos despierta y nos convierte en sus instrumentos. Solo somos instrumentos, hermanos y amigos. A medida que los creyentes hacen la voluntad de Dios y experimentan las bendiciones del Señor en sus esfuerzos, se pueden sentir fácilmente tentados en engrandecerse por sus logros, por su perseverancia y por sus méritos. Pero Dios, recuerden esto, es el quien obra en nosotros, no solo el querer hacer su voluntad, sino también nos da la capacidad para llevarla a cabo. Así que, hermanos y amigos, si hasta los creyentes están tentados a atribuirse el crédito que le corresponde a Dios, quizá no nos debe sorprender de la actitud de Asiria. El rey de Asiria alardeaba de su poder. Un corazón arrogante no puede ser corregido excepto mediante una dosis de desastre, de juicio. Por causa de su vanagloria, dice que el Señor Jehová de los ejércitos despojará a Asiria de ese poder del que se siente tan confiado. Al emplear estos nombres para Dios, Isaías no deja duda alguna acerca del origen de ese desastre. Dios es el gobernante supremo, el todopoderoso, que tiene bajo sus órdenes a las huestes celestiales. Es también el Dios del pacto, que sacó a la nación israelita de Egipto y la sustentó a través de toda su larga historia. Hermanos y amigos, Dios, a quien los asirios habían desafiado, les iba a enviar el desastre. Como notamos, el profeta Isaías utilizó dos imágenes para describir la calamidad, dos ilustraciones prácticas para describirnos la calamidad que venía sobre Asiria. La primera es una enfermedad que disminuye la vitalidad y que afecta a los guerreros asirios. El ejército de Asiria era una fuerza bien entrenada, bien equipada, tenía de los mejores ejércitos de aquel tiempo. Incluso era un ejército temible y poderoso en el campo de batalla. Pero ni el equipo ni el entrenamiento impedirían que Dios los juzgara, porque iban a desfallecer súbitamente. La segunda de las imágenes o ilustraciones que utiliza el profeta Isaías es la de la hoguera, que por una parte brinda la luz y el calor que alegran el ánimo en la noche fría, pero que por otra parte es un violento poder destructivo. Dios mismo se va a convertir en un fuego consumidor que quemará al ejército asirio, cual se tratase como de cardos y espinos y hojarascas. Este fuego del juicio alcanzaría incluso al esplendor de Asiria. Cuando el ejército asirio amenazaba a Jerusalén y parecía que no había ninguna esperanza de salvación, Dios envió a su ángel y él aniquiló a 185,000 soldados asirios. Por eso se conoce como Jehová de los ejércitos. Y aquí Jehová de los ejércitos respondió a la insolente Asiria. Pero no lo hizo sino hasta que después de que los ejércitos de esa nación habían llevado a cabo el juicio que también él había dispuesto sobre Judá a Israel. Hermanos y amigos, nos podríamos preguntar, ¿por qué Dios usó un instrumento tan arrogante como los asirios para ejecutar su juicio sobre Judá e Israel? Hermanos y amigos, la respuesta es porque Él emplea todas las cosas de este mundo imperfecto para hacer su voluntad. Vendrá el día en que el Señor quitará cada lágrima, dolor e imperfección, pero por ahora, sin embargo, Dios no siempre elimina el peligro ni el dolor. Recordemos que Él envió a Asiria para que irrumpiera directamente en la historia de su pueblo. No siempre sabemos por qué Dios envía en cada caso esas cosas a su pueblo. Él es soberano, Él es Dios. Así que en esta oportunidad la razón es evidente. Israel y Judá se habían apartado del Dios de la gracia. Los soldados invasores marchaban desafiantes sobre Samaria y Jerusalén sin tener otra cosa en mente
que la conquista y el saqueo, como parte del juicio de Dios a Israel y Judá. Así que, hermanos, recuerden que Dios disciplina a su pueblo y lleva su juicio sobre miles que habían rechazado sus benditas promesas. Al final, mediante este juicio, Dios obró para el bien de su pueblo. Fue y es tal como Él promete en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por último, hermanos y amigos, vemos que Isaías registró su profecía con respecto a Asiria durante el reinado del rey Acaz. Pero algunas de estas cosas aún no habían sucedido en el tiempo en que Isaías comenzó a escribir acerca de ellas. Como profecías que iban a suceder en el futuro. Así que Dios siempre cumple su palabra. Él es el dueño de los tiempos. Por eso yo les invito para que nosotros, como la fe de un niño, debemos acercarnos a Él. Debemos creer en lo imposible, debemos confiar en lo que Dios dice y también debemos tener siempre en cuenta cuando Dios nos llama para que nos instruya, para que nos corrija y también para que siga formando en nosotros el carácter que Él quiere para su honra y para su gloria. Yo le invito a que oremos y le pidamos a Dios que aplique su bendita palabra. Señor, gracias por tu palabra, te bendecimos y te glorificamos. Te pedimos, Señor, que la apliques a nuestro corazón, que entendamos una y otra vez que solo somos instrumentos y que tú usas, Señor, conforme a tu voluntad, lo que tú tienes a tu disposición para tu gloria, porque tú formaste todas las cosas, tuyas son todas las cosas y son hechas para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a reconocerte siempre como el único Dios verdadero. Padre, gracias por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos el día de mañana, con el favor de Dios, para concluir este capítulo 10 del profeta Isaías. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted.